etcétera, etcétera. Lo importante que es que la población participe. Si la población no participa, no vamos a tener los resultados que se requieren. Y esto es estrictamente necesario, que la gente profesional en salud le dé la importancia a la promoción para la salud. ¿Cuántos de ustedes piensan en ser promotores para la salud? Yo creo que no estaba en su pensamiento cuando escogieron medicina. Y todavía muchos dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer promoción para la salud? Que la hagan otras gentes. Yo lo que quiero es hacer cirugías, atender partos, hacer estética, etc., etc. Promoción para la salud, yo creo que no me toca. Y entonces, pues hay que aterrizar esto desde la formación que tiene el médico y recalcar la importancia de la promoción para la salud como parte de la formación en los profesionales. Dirigir acciones hacia las determinantes que ocasionan un buen diagnóstico sobre las determinantes que están afectando a la población es básico para que yo haga una promoción de la salud dirigida y enfocada a los problemas que realmente siente la población y que participó en la identificación de esas necesidades, y en base a eso detonamos el programa para que promoción para la salud y propiciar su participación y ocuparse de la población en su vida cotidiana. Vamos a conocerlos, vamos a involucrarnos con ellos, conocer sus costumbres, cómo viven, etcétera, etcétera, para primero que sientan confianza con nosotros y, lo más importante, conocer realmente cuál es el estilo de vida que cada individuo y cada familia tienen. ¿Dónde se da promoción? Pues en todos lados, servicios preventivos, primario, secundario y terciario. Si alguien da una consulta y no da promoción para la salud, es una consulta que no tiene resultados preventivos. Usted tiene esto, tenga su receta y ahí nos vemos. No, hay que hacer promoción, hay que ver qué estilo de vida tiene. Haciendo un estudio sobre los casos de diabetes mellitus tipo 2 controlados, en el sector salud, el 18% de los casos en control reúnen los criterios para decir que es un paciente controlado. Imagínense ustedes, 18%. Por eso el problema de insuficiencia renal y todo lo que conlleva, pues es tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué será esa situación tan grave? Porque somos recetólogos. Porque, ¿cómo se siente bien? Bueno, ¿cómo salió? No, está controlado. Pues tiene 180. Bueno, pues que tenía 200. Está controlado. Tenga su medicamento y nos vemos en un mes. Ese paciente ya está integrado a un programa de promoción para la salud, para él y para su familia. Existen en las unidades. Y uno de los grandes problemas es que el médico no los utiliza. Él es el que dispara las acciones de promoción para la salud. Entonces debe hacerse en los servicios de salud. En la comunidad debe pensarse cuando se hacen los programas y esto de los programas del plan de desarrollo y hacer que lo que se plasme en ese programa, que muchas veces son sueños, pues llegue a hacerse realidad en base a programas bien diseñados. Que se modifique el ambiente hay que hacer promoción para propiciar la salud ambiental, regular las actividades económicas, esto del etiquetado, etcétera. Muchos intereses económicos en los alimentos envasados, etcétera, se manejan y entonces eso muchas veces no permite realmente impactar en cuanto a la calidad nutricional de estos alimentos. Y un programa educativo, ¿dónde empezar? En las escuelas. Si a los niños les empezamos a poner un chip sobre alimentación saludable, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, les aseguro que las nuevas generaciones van a en primera
disminuir el gran problema que decía su amiga, ¿no? Perdón, su compañera. Puede ser su amiga también. De la obesidad. Obesidad es un estado de inflamación crónico que genera diabetes, hipertensión y el famoso síndrome metabólico. Lía Maday, ¿quieres leer la diapositiva? Sí, doctor. Diferencias entre conceptos. Promocionan la salud. Visión salutogénica, modelo biopsicosocial. La promoción de la salud se define como el proceso mediante el cual los individuos y las comunidades ejercen un mayor control sobre los determinantes de su salud para mejorar su calidad de vida. Prevención de la enfermedad, visión patogénica, modelo biomédico. La prevención de la salud se define como la aplicación de medidas técnicas que incluye aspectos médicos y de otras disciplinas que tienen como finalidad impedir la aparición de la enfermedad. Prevención primaria, curarla, prevención secundaria, devolverle las capacidades perdidas, prevención terciaria. ¿Qué comentarías? Bueno, que pues en la promoción de la salud es como general, ¿no? O sea, ahí dice que los individuos ejercen mayor control sobre sus determinantes de la salud. O sea, como que solo, ¿cómo decirlo? Tienen medidas para tener una buena salud en general, mientras que la prevención a la enfermedad ya va enfocado en una patología. Ya hacen distintas cosas para prevenir la enfermedad. Cuando ves lo que dice modelo, ¿qué dice el de promoción? Ah, sí, el de promoción abarca es biológico, psicológico y social, mientras que el de prevención a la enfermedad solo va a ser biomédico. Se va siendo muy específico en cuanto a la problemática de padecimientos, ¿no? Y el otro no, toma en cuenta al individuo como un ente biológico con aspectos psicosociales que van desde relacionarse, desde el funcionamiento de él como persona y bueno, dentro de la comunidad, dentro de la familia, etcétera. Entonces, estas diferencias son importantes tomarlas en cuenta para que enfoquemos nuestros programas de manera correcta. Muy bien. ¿Y qué dirían? Alison. ¿No está, Alison? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es esto que pusimos? La diapositiva. ¿Mande? La promoción de la salud. No te oigo. ¿Ya? ¿Sí? Pues va a ser la promoción de la salud. Creo que no. Bueno, eso es lo de las funciones de la promoción para la salud, que ya lo habíamos dado antes. En la Carta de Ottawa, esto fue lo que se estableció, reforzar la actividad comunitaria, desarrollar actitudes personales para la salud, orientar los servicios, construir políticas y entornos favorables. Y aquí lo que decíamos, escuelas, estilos de vida, hospitales, etcétera. ¿Cuáles son las herramientas? Desarrollar estilos de vida saludable, alimentación, tabaquismo, desarrollar capacitación de las personas, educación para la salud, programas bien específicos sobre cómo hacer educación para la salud a través de libros integrados en una formación del individuo desde el inicio de la misma, información y comunicación, folletos, carteles, sobre los temas que nosotros consideremos que deben ser importantes. Programas sobre promoción de la lactancia. Acción social a través de instituciones, a través de grupos organizados. Firmas para eliminar un cruce peligroso, firmas para que no se hiciera tal o cual obra, etcétera. Medidas políticas es lo más importante, rehabilitar los servicios, porque todo esto al final implica el aspecto económico para que se lleve a cabo y la
primero, identificación de una necesidad que es básico para que se aplique una política, porque al final la política trata de resolver problemas, pero problemas que yo identifico. Si no está identificado esto como un problema, mi política nunca va a pensar en otorgar los recursos necesarios para resolverlo. Reuniones con centros educativos, con la comunidad, para mejorar hábitos higiénicos. Trabajar con la comunidad, la verdad, deja muy buenas y agradables experiencias. Inclusive que te entreguen un reconocimiento en una hoja escrita a mano, etcétera, etcétera. Les aseguro que no tiene, esa experiencia no tiene comparación. Digo, hay muchas cosas bonitas, pero ese documento que me hicieron llegar así a mano la gente de la comunidad, bueno, pues tuvo mucho significado, tiene mucho significado para mí. Y esta la podemos leer, Jessica. Sí, profe. Dice, ¿qué es la educación? Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El individuo adquiere su educación dentro del sistema formal de enseñanza, pero también en su experiencia de la vida diaria. En su interacción con otras personas adquiere conocimientos y habilidades a lo largo de su vida. La educación para la salud es un proceso de aprendizaje y de participación del individuo con el fin de que adquiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para la promoción y defensa de la salud individual y colectiva. ¿Qué comentarías? ¿Sí? Esmeralda. Mario levantó la mano, a ver. Así es. ¿Y dónde empieza la educación? ¿Dónde se da? En la familia, ¿no? En todos los ámbitos. Si tú perteneces a un grupo de amigos de tal cosa, te estás educando. Y para obtener cada vez, integrarte a un grupo, debes conocer valores, debes conocer una serie de circunstancias para que hagas lo correcto. A veces, por pertenecer a un lugar, no hacemos lo correcto, pero si tenemos una buena educación, no solo en salud, sino como individuos, definitivamente respetaremos lo que nos han inculcado y lo reproduciremos y, bueno, pues, nuestras decisiones serán siempre más acertadas. Entonces, nos educamos por muchos lados, pero siempre debe ser un proceso bien establecido y con seguimiento y evaluación. Tiene como objetivo promover en los individuos formas de vida saludables, la reducción de conductas y situaciones de riesgo y conocimientos sobre las enfermedades. O sea, de prevenir la aparición de enfermedades, sino también un avance. Debemos educar en todo momento. Estoy dando una consulta, educo al paciente. ¿En base a qué? A factores de riesgo. Si yo identifico factores de riesgo en el individuo, en la comunidad, yo puedo establecer mis programas de educación en salud con mayor posibilidad de éxito. ¿Qué puedo modificar y qué no puedo no modificar?
cuál me va a costar más trabajo, por cuál debo empezar. Siempre, a veces es bueno empezar con un programa que tenga un resultado positivo más rápido. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que se pueden cambiar situaciones. Dejaré el más difícil para tal vez un momento, para cuando ya tenga más involucrada la comunidad en lo que pretendo hacer y que siento yo que puedo tener una respuesta favorable más fácilmente. Ujú. Y aquí viene lo que ya habíamos visto de los niveles de prevención, que ya los revisamos varias veces. ¿Algún comentario sobre todo esto que hemos visto? ¿No? Bueno, pues vamos entonces a continuar con el equipo número Yo 6. tengo un comentario, doctor. A ver, dime, Gabriela. Bueno, yo creo que la parte de la participación de la comunidad es muy importante porque si se queda nada más como enseñanza como formal, o sea, en donde el médico nada más le esté, pues sí, como diciendo de forma muy teórica todas las medidas de seguridad o todas las medidas para tener una buena calidad de vida, pues el paciente no lo absorbe, no lo adquiere y entonces eso hace que no se vaya propagando. En cambio, si se hace partícipe desde el modo en el que se trata, si se hace partícipe al paciente, si se le habla con de una manera más familiar, más fácil, poniéndole ejemplos a lo mejor, escuchando más de cómo vive, de su entorno, hace que las personas entiendan mejor todos estos conceptos y al sentirse partícipes y al entenderlo, pues lo pueden propagar. Entonces también son partícipes de esta educación y su familia, sus conocidos o así, pues también van aprendiendo de ese mismo conocimiento que adquirió ese paciente. Entonces, de esa manera, pues se puede ir propagando esta educación para la salud. Sí, y al final lo indispensable siempre será evaluar lo que hice. Yo puedo repetir 1000 cosas como si fuera una rutina X, pero si no evalúo el impacto que tengo en la población, en el individuo, no sirve de nada, porque voy a seguir haciéndolo a pesar de que no tenga resultados. Entonces, por eso, en muchos lados se forman los grupos multidisciplinarios. A veces el médico no puede abarcar toda la situación de educación para la salud, porque a veces se requiere tener cierta habilidad. Hay muchos médicos que no la tienen, cuesta trabajo. Entonces vamos a recurrir al grupo y ahí es donde participa el médico con aspectos importantes. Participa la nutricionista, participa la enfermera sanitarista y hacemos un equipo multidisciplinario enriquecido, pero evaluando los resultados. Si no evalúo, no sé qué está pasando, no me estoy desgastando nada más sin tener ninguna consecuencia favorable. Cambio, ¿no? Algo pasa, algo no está bien. Por eso es importante hacer siempre la evaluación en cualquier actividad con ustedes mismos. O, ¿qué pasó? Como que de acuerdo a mis capacidades, esto que tengo como calificación o mi promedio que llevo, como que no me merezco, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? No me estoy organizando de tal manera que a fuerza le tengo que dar un número X de horas al estudio. Y bueno, pues ya no, tal vez sacrifique situaciones no saludables para mi estudio, no sé, pero es parte de un diagnóstico y aquí en este ejemplo que les puse, pues ustedes son los, las víctimas y los que van a resolver lo que encuentran como problema, ¿no? Pero si no llegamos a eso, pues es ahí donde manejamos, ¿no? La misión y la visión de cada quien. ¿Qué estoy haciendo para alcanzar lo que quiero? ¿Lo estoy haciendo bien? Pues evalúo. Tengo mis objetivos. Yo creo que todos, ¿cuál es tu objetivo? Por ejemplo, Alison. Sí. ¿Cuál es tu objetivo en la carrera o en el semestre? ¿Te pusiste algún promedio en particular o lo que salga es bueno, siempre y cuando no repruebe?
pues en lo personal sacar pues puro 10 o 9 y pues sí ayudar a las demás personas en ¿Y lo que cómo vas? sí. ¿Vas bien? Sí. ¿Sí? Ujú. Pues felicidades. Si tienes un objetivo claro y lo llevas, perfecto. Entonces, ¿qué te queda en esa evaluación? Que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, entonces pues síguele con la estrategia que llevas. Entonces habrá algunos que tal vez no esté siendo esta la situación y se requiere algún cambio. ¿Sí? Bueno, entonces vámonos al último tema de atención primaria a la salud ambiental, ocupacional y creo que es cobertura y accesibilidad. Equipo 6, comparten su presentación. Sí, doctor. Mm, ¿Ya se ve? Sí. Sí, muy Sí. bien. Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y estamos conformados por José Antonio, Quetzale y Luz María. Les vamos a hablar sobre la salud ambiental, la salud ocupacional y la cobertura y accesibilidad. Y bueno, para comenzar a hablar de la salud ambiental, debemos de recordar algunos conceptos básicos. El primero de ellos es el medio ambiente y pues este es definido como el compendio de valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento determinado. Todas estas variables influyen en la vida del hombre y de las generaciones futuras. Y por otro lado, también debemos de recordar la definición de salud y esta definición es la dada por la OMS, que nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Una vez que recordamos estos dos conceptos básicos, pasaremos ahora sí a lo que es la salud ambiental. Y bueno, para 1993, la OMS dijo en una reunión realizada en Sofía, Bulgaria, que la salud ambiental comprende todos aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, y que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y prevención de factores ambientales que pueden afectar de forma adversa a la salud de las presentes y de las futuras generaciones. A este concepto también se le ha denominado como higiene del medio y saneamiento ambiental, además de protección y desarrollo del ambiente. El campo de la salud ambiental no solo estudia el impacto del medio ambiente de la salud, bueno, del medio ambiente sobre la salud, sino que también abarca el diseño, la organización y la ejecución de acciones con el fin de impedir o revertir los daños nocivos que pueden causar el ambiente sobre la salud humana. Esta salud ambiental está determinada por 4 factores ambientales. Primero tenemos a los factores físicos, que son el clima. Sí, básicamente es el clima, que en ellos encontramos la temperatura, los cambios bruscos de esta, la lluvia y el viento principalmente. También tenemos los factores químicos, en donde encontramos principalmente los minerales que existen en los suelos principalmente, los fertilizantes y plaguicidas, que generalmente se usan para tratar el suelo y la producción de alimentos.
El tercero es los factores biológicos, y estos son todos aquellos, todos los organismos que cuentan con vida y que existen en el medio. En estos incluimos a los virus, las bacterias, los hongos y principalmente, y finalmente tenemos todos los factores sociales y psicosociales, que son el estrés, la violencia, las adicciones y las conductas riesgosas, como ya vimos, por ejemplo, el mantener relaciones sexuales de riesgo o conducir bajo efectos de alguna droga a exceso de velocidad. ¿Cuáles son los físicos? Perdón, ¿me los repites? Sí, los físicos eran principalmente los relacionados con el clima, la temperatura, la lluvia, el viento, y ya, principalmente eso. Ajá. Y bueno, las áreas básicas de la salud ambiental fueron definidas alrededor de los años 80 del siglo XX, y fueron tres. En primer lugar está el saneamiento. En este se incluye el agua potable, el alcantarillado urbano, el alcantarillado urbano, el control de zoonosis, la higiene de establecimientos de cualquier tipo, ya sea públicos, privados, cerrados, abiertos, y la vigilancia y control de la calidad del agua para su consumo humano. En segundo lugar están los riesgos ambientales. En esto encontramos a la salud ocupacional, a la toxicología ambiental, las radiaciones ionizantes, a los accidentes y desastres naturales, como ya incluye los terremotos, los tornados y todo ese tipo de accidentes, de desastres naturales. Y en tercer lugar están los recursos naturales. En este encontramos al suelo, el subsuelo, la flora, la fauna, el paisaje y los recursos hídricos. Y también se incluye pues la vigilancia de estos recursos. ¿Cómo Para su definirías cuidado. saneamiento? ¿Qué es Pues el saneamiento? es un conjunto de técnicas para mantener el adecuado, un conjunto de técnicas para mantener como un lugar adecuado en cuanto a limpieza. Las condiciones higiénicas, ¿no? Exactamente. Eso es el saneamiento. Muy bien. Bueno, sin embargo, estas tres áreas básicas, en su momento se consideró que le faltaba una sistematización adecuada para un análisis correcto del proceso de la salud ambiental. Por esta misma razón, a finales de la década de los 80, la Organización Panamericana de la Salud recategorizó estas áreas, y ahora, formaron 4. La primera es el agua potable y el saneamiento, que como ya vimos es como mantener la higiene de los espacios y pues el agua potable pues en las condiciones adecuadas para su consumo. Después está los desechos sólidos, que son en pocas palabras la basura, y el tratamiento que se le da a esta. Y después están los riesgos ambientales para la salud, que como ya vimos son los desastres naturales o la salud ocupacional y la toxicología ambiental. Y finalmente está la salud de los trabajadores. Cuando estas áreas y factores se ven alteradas, tienen efectos en la salud, y los que más se relacionan son, que más afectan a la población son
los relacionados con la calidad del agua y la calidad del aire. Con estos tenemos que hay enfermedades ¿Quieres, de origen. Sí, síguele. Con esto tenemos que hay enfermedades de origen hídrico, en las cuales, pues como su nombre lo dice, pues son causadas por el agua, ¿no? Por así decirlo. Estas se dan cuando el agua no reúne los requisitos adecuados para su consumo humano y por lo tanto funcionan como vehículo para organismos como lo son principalmente virus y bacterias. Estos actúan como agente causal de diversas enfermedades y una de las principales razones o causas de por qué se dan estas enfermedades, pues es el uso de aguas residuales sin el correcto tratamiento para el riesgo de alimentos que generalmente se consumen crudos y bueno, aparte de que no se lavan correctamente. Algunas de las enfermedades más comunes de este tipo son el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, la mediasis y la hepatitis A. En México, para el año 2012, estas enfermedades se encontraban entre las 20 enfermedades con más casos en el país, bueno, con más casos registrados. Sin embargo, pues en los últimos años también se ha notado una tendencia a la baja en la mortalidad y en la morbilidad de este tipo de enfermedades. Y pues también por otro lado tenemos a las enfermedades respiratorias agudas, que son afecciones del tracto respiratorio y pues estas se van afectadas por la calidad del aire principalmente. Si bien estas enfermedades generalmente son transmitidas de persona en persona y tienen un origen infeccioso, hay situaciones que pues, se pueden ver afectadas por en su evolución por factores ambientales. Esos factores ambientales son principalmente la contaminación atmosférica, la cual se da principalmente por procesos de combustión, la producción de combustión, que son, por ejemplo, los desechos producidos por un carro o las fábricas, y que en ocasiones también pueden tener otro origen, como lo son una erupción volcánica. Las personas, la población que se ve más afectada y tiene un mayor riesgo de fallecer por estas enfermedades son los bebés, los niños y las personas de la tercera edad. También se debe mencionar a las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, como lo son las personas que padecen de VIH y SIDA. De igual forma, son más frecuentes en países de bajos y medianos ingresos. Y en México, este tipo de enfermedades constituyen la primera causa de atención médica. Y también se han presentado repuntes en los casos que se presentan, por ejemplo, en el 2009, pero esta fue relacionada a la pandemia de influenza. Y para el 2012, los estados con mayores casos fueron Sinaloa, Zacatecas y Aguascalientes, y los que tuvieron menos casos fueron Chiapas, Baja California y Veracruz. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la salud ocupacional. Siguiente, por favor. ¿Quién habla, perdón? Mi nombre es Suami Quetzali.
Donado Concepción. Quetzali. Sí. Ujú. Te escuchamos. Bueno, para empezar a definir qué es salud ocupacional, pues es importante conocer, bueno, pues al menos dos conceptos que pues tienen que ver mucho, que es la ocupación, que es el oficio, bueno, esta hace referencia, perdón, que hace esto, bueno, la ocupación hace referencia a lo que una persona se va a dedicar, bueno, ya sea su empleo, trabajo, profesión, y puede demandar cierto tiempo, em, ya sea parcial o completo. Igual es importante saber qué es la salud, como bueno, ya lo había mencionado mi compañera, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y pues no solamente la ausencia de afecciones y enfermedad, según la OMS. Y bueno, ahora sí definiendo estos, pues podemos definir que, bueno, darnos una idea de qué es salud ocupacional. Siguiente, por favor. Bueno, según la OMS, la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y control de las enfermedades, accidentes y la eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Esta procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones del trabajo, realzando el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, respaldando su perfeccionamiento y mantenimiento de su capacidad del trabajo. Bueno, lo que quiere decirnos esta definición es que, bueno, la salud ocupacional va a buscar el máximo bienestar de, pues, posible en la persona que esté, bueno, su máximo bienestar de la persona que esté trabajando, tanto en las actividades que esté realizando esta persona como las consecuencias que puede tener esta persona al realizar dichas actividades desde su plano pues, biopsicosocial. Desde la salud pública, pues esta salud ocupacional pues está relacionada pues más que nada, como lo dice la definición, a la prevención de enfermedades y lesiones que pues estén relacionadas con el trabajo. Esta salud ocupacional nos permite pues más que nada visualizar a los profesionales de la salud, pues cómo identificar los factores de riesgo y cómo poder intervenir en lo que se requiera sobre estos factores de riesgo y adoptando pues diferentes pues gestiones que se necesiten. Siguiente, por favor. Esta salud ocupacional, bueno, según el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la OMS, en su reunión de 1950, pues, pues bueno, se delinearon diferentes objetivos de esta salud ocupacional, que, bueno, son promover y mantener el más alto riesgo posible del bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud, colocar y mantener el trabajo en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, y en suma adaptar el trabajo al hombre y el hombre al trabajo. Esto de esta última fue muy importante porque al menos esta última parte de la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, pues esto, ¿no? El estado de salud física y mental. Y antes no, antes era más como adaptar el hombre al trabajo, ¿no? Que el trabajo al hombre. Entonces, pues se buscaba, bueno, este último punto es importante porque se busca, pues, superar esto, ¿no? De adaptar el hombre al trabajo, sino, pues, poner al trabajador sobre el trabajo. Y bueno, aquí igual, bueno, pues la población objetivo de esta salud ocupacional, pues va a ser todos los trabajadores, ¿no? Independientemente de lo que se dediquen, de la actividad que realicen, profesión o su ubicación, ¿no? Es todas las personas que pues trabajen y pues la importancia de de esta salud de estos trabajadores, pues porque va a influir directamente a la capacidad de su producción individual y pues
y obviamente si no hay bienestar de este trabajador, pues entonces pues se va a deteriorar pues hasta su bienestar también familiar. Siguiente, por favor. Antes de que le cambies, si quieres regresar. Un ejemplo del último punto que mencionaste, el de adaptar el trabajo al hombre y el hombre al trabajo, ¿cuál sería? ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en una construcción, que en vez de que pues a los constructores, no sé, les manden a cargar ciertas, o bueno, les enseñen como, es que, bueno, lo que va es que, por ejemplo, ay, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, si el constructor no le enseñan tanto como, pues sí, a desgastarse tanto como tal, sino que al trabajador le enseñen sino que el trabajo pues tenga las medidas suficientes para que ese trabajador pues no se exponga tanto, ¿no? A tal vez cargar a mucho material él solo, puedan buscar medidas para que cierto material se pueda cargar pues por una máquina tal vez. Ujú. ¿Cómo empiezan las solicitudes de empleo? Mm, ¿Cómo que cómo? ¿No ha leído alguna en el periódico? Bueno, creo que sí he visto las que luego venden en la papelería. ¿A eso se refiere? Ujú. ¿Qué es un perfil? Pues, por ejemplo, pues pide todo eso, ¿no? Del nombre, edad, si la persona tiene algunas enfermedades, A ver, dónde vive. Ana Gabriela, ¿qué quieres decirnos? Pues que este del perfil, pues el trabajo va a buscar ciertas características en un individuo, como en un rango de edad, en donde pues a lo mejor en 30, 40 años, pues todavía pueden tener una carga de trabajo mayor y entonces puede estar más orientado a sus capacidades y pues también hay trabajos que piden un sexo específico, un rango de edad específica y horarios específicos. Entonces, de esta manera, pues va a estar adaptado el trabajo a ese individuo por sus capacidades y sus características. Así es, ¿no? Y, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el perfil del médico? No. El del estudiante cuando ingresa a Iztacala. ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? Búsquenlo en la página de Iztacala. Lo comentamos mañana. Está interesante. Y se lo aplican. ¿Sale? Sí, es eso, ¿no? O sea, en base al perfil que yo tengo una actividad X, un trabajo X, y yo solicito personas que reúnan cierto perfil. A veces el trabajo requiere mucho desgaste físico. Entonces, las características que busco es que sean personas que tengan cualidades físicas importantes. Tal vez el trabajo que requiero es que la persona tenga cierta capacidad en cuanto a contador. Bueno, pues el perfil dice que debe tener estudios de contaduría, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, en el médico, me voy a Iztacala y dice perfil del egresado y veo, pues entonces el médico que yo voy a contratar requiere esto y esto y esto y esto, estas características. Y entonces ahí empezamos. Después yo voy a capacitar a la persona que acepte qué es lo que va a hacer y si hay ciertos requerimientos de seguridad, se los voy a inculcar. Le voy a dar sus elementos que requiere de protección y además voy a promover que él se mantenga en un buen estado, haciendo exámenes periódicos, revisando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la salud en el trabajo es el ámbito, ¿cuál sería?
el individuo como trabajador, las áreas donde va a llevar a cabo su trabajo, que reúnan las condiciones ambientales y de seguridad necesarias y que estén capacitados para que lo que van a hacer. Y protegerlos en base a darles su capacitación uno, pero también darles todo el equipo que requieren para hacerlo. Entonces, es importante la salud ocupacional porque pues, no solamente se refiere a cierto ámbito, sino vamos a otras cosas más amplias, tal vez ahorita lo veamos. También abarca otras cosas que quedan como. Sí, adelante. Sí, gracias, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, pero bueno, de esta salud ocupacional, pues algo muy importante que hay que saber que está muy relacionada a las condiciones de trabajo pues, del trabajador, ¿no? Y bueno, pues definiendo qué son las condiciones de trabajo, pues es cualquier característica del mismo trabajo, pues que pueda tener una influencia significativa a la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajo. Estas condiciones de trabajo pues van a ser muy importantes porque van a influir en las alteraciones a la salud que van a estar relacionadas al trabajo. Algunas de estas alteraciones que se pueden dar son el accidente de trabajo, que bueno, bueno desde el punto de vista preventivo, se entiende como accidente de trabajo la ruptura del equilibrio necesario entre el hombre y sus condiciones de trabajo. Pues obviamente es un evento no planeado y pues tiene que ver mucho pues como pues la relación entre el individuo y pues el ambiente de trabajo y pues va a representar un daño físico, un sufrimiento para el trabajador y pues hasta incluso daños al proceso productivo, o sea, pues se va a dar pérdida de tiempo, de productividad o hasta incluso rotura de equipos, por ejemplo. Este accidente pues también está muy relacionado, bueno, como tal al ambiente, el medio ambiente del trabajo, ya sea pues a las condiciones de a los equipos del trabajo y también va a estar relacionado a pues también los factores del individuo, porque pues puede que el individuo pues tenga fatiga o pues una mala nutrición o también depende de su estado de salud. Hay otra alteración de la salud que está relacionada al trabajo, que son las enfermedades profesionales. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es diferente a esta, obviamente, porque esta es cualquier condición anatomopatológica debida a una acción específica de las condiciones de trabajo y del medio ambiente laboral. Estas son de causa directa y exclusivamente por un agente de riesgo propio del medio ambiente del trabajo. Estas van a tener consecuencias directas sobre sobre el trabajador y puede tener alteraciones, pues, tanto reversibles o irreversibles, ¿no? Generando incapacidad, por ejemplo. Em, Esta, pues, incluye una amplia gama de enfermedades. Por ejemplo, aquí podríamos decir que la neumoconiosis, el pulmón del minero, pues es una enfermedad profesional, ¿no? Porque pues es algo que surgió por condición del trabajo del minero. Después están las enfermedades y lesiones con el trabajo. Estas, pues, aparte la OMS había citado las enfermedades profesionales, ¿no? Pero igual ella también introdujo estas enfermedades relacionadas con el trabajo. Pues estas son enfermedades que las condiciones y el medio ambiente del trabajo pues van a influir considerablemente eh, en esta enfermedad. Por ejemplo, se agrupan, bueno, por grupos, por ejemplo, las enfermedades infecciosas. Aquí podemos, por ejemplo, la parasitosis,
Que bueno, aquí pues cualquier persona le puede dar, ¿no? Pero, por ejemplo, a una persona que trabaja en un lugar donde las condiciones de saneamiento pues no son las mejores, pues es más probable que haya una alta incidencia. Por ejemplo, los agricultores o la minería. En las enfermedades cardiovasculares, pues aquí, por ejemplo, puede ser la hipertensión arterial. Aunque bueno, esta pues igual la puede tener cualquier persona, pero puede a través del trabajo, puede agravarse o acelerarse su evolución por las condiciones del trabajo, ya que pues el individuo, bueno, el trabajador se puede exponer a un estrés muy alto o una sobrecarga física o mental. Están también las enfermedades musculoesqueléticas. Estas, pues son, bueno, por lo que leí, son más importantes, o bueno, son más frecuentes las del dolor de región lumbar o también los dolores de nuca. Y pues estas son, con mucha frecuencia están en trabajadores donde, pues no sé, están mucho tiempo sentados. Por ejemplo, los choferes que pues se la pasan mucho tiempo sentados o pues cualquier actividad que pues la mantenga al trabajador con una postura incómoda y estática por mucho tiempo, que le pueda pues sí provocar estos dolores en ciertas regiones del cuerpo. Y por último, las enfermedades psicosomáticas. Estas son pues son también relacionadas a las condiciones del trabajo y del medio ambiente. Se pueden relacionar directamente, pero pues no como un factor único. Y estas pueden desarrollar, bueno, pueden influir en la aparición de enfermedades como el consumo de alcohol o la dependencia de tabaco o alguna droga. Y pues esta afecta pues principalmente pues a personas que están pues sí, situaciones de alto estrés. Sí. Siguiente, por favor. No, antes de que la cambies, regrésate tantito. De este cuadrito amarillo que tienes ahí con ejemplos, ¿cómo ubicarías cada dibujo en qué grupo de enfermedades? De las que están relacionadas, las de abajo, ¿no? Las de arriba. Bueno, las de arriba y las de abajo. A ver. Ajá, sí. Por ejemplo, las infecciosas, puede ser, bueno, no sé si podría señalarlos, pues el muñequito que se está como rascando, puede ser que tuvo alguna alergia, no sé. También las cardiovasculares, pues ahí se ve que el paciente, bueno, como que se ve que tiene A ateromas ver, en su corazón. esta del individuo que está levantando un objeto, ¿dónde entra? Musculoesqueléticas, ¿Por qué? porque ¿Cuál fue la consecuencia? pues la carga, tal vez sí sobrecarga de un objeto pesado. Uno y otra. Mm, pues podría ser también pues la posición o una mal posición o un La movimiento. técnica, ¿no? Ajá. ¿Cómo se previene? Pues las personas que normalmente cargan cosas pesadas utilizan paja, me parece. Y tiene una O técnica, ¿no? utilizar Para otra tu técnica. cargar O que utilizar el peso, otra técnica. que el peso se haga con las rodillas y no Que con la flexionadas. columna, no con la cintura. Entonces, esta persona debe tener una capacitación para corregir esta situación. Entonces, una de dos, no la capacitaron o él, a pesar de que lo capacitaron, no está siguiendo lo que le enseñaron y está haciendo el procedimiento mal y pues tiene una consecuencia musculoesquelética. Y luego, el que sigue, muchos ya debemos estar como ese dibujito. Bueno, ese es el musculoesquelético igual. Ujú. ¿Qué pasó ahí? Pues está en una posición, bueno, sí, una posición por un prolongado tiempo. Una, la higiene de columna. Ahora que estamos en esta etapa a distancia,
pues mucha gente no sabe cómo debe sentarse, cada cuándo debe levantarse y hacer un trabajo que permita que la columna descanse, a qué altura debe tener la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también requiere cierta capacitación. Esta posición de la cabeza definitivamente es uno de los grandes problemas que ha traído ya consecuencias de tipo muscular, de tipo de lesiones cervicales. Entonces, hay que capacitarse sobre cómo sentarse, etcétera. ¿Qué características debe tener la silla? Debe tener recargadera para los brazos, etcétera, etcétera. Entonces, capacitación. Este que de abajo, Ese, el de los, ujú, ese, sí, pues igual es pues de la región lumbar, ¿no? todo lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces hay que enseñarles a hacer ejercicios muy sencillos para que los intercalen dentro de sus actividades. Y todo eso está en el rubro de higiene de columna. Este que sigue es más cardiovasculares, ¿no? Consecuencias. Consecuencias de, ¿por qué? Pues puede ser la alimentación, pero igual, Alimentación, ujú, ajá, igual puede agravarse por un alto estrés. estrés, puede ser también sedentarismo. En muchos trabajos la gente está sentada todo el tiempo, jornadas de 8 horas que se pasa sentado sin hacer ninguna actividad. Si a eso le sometemos el estrés, pues como que las condiciones cada vez están más en riesgo para una enfermedad cardiovascular. El que sigue, Em, pues se podría decir que es infeccioso. infeccioso, ¿verdad? Sí, Puede ser por contacto, puede ser que alguien esté enfermo y no se tapó la nariz, estornuda, etcétera, etcétera. Ujú. O infecciosas también, pues alguien que prepara los alimentos. En la empresa no es común tener brotes de intoxicación alimentaria por personas que tienen algún problema, preparan los alimentos, no siguen las medidas higiénicas que deben seguir. Y bueno, pues tuvimos en Coca 2 o 3 casos, en Samsonite casos que me tocó estudiar como brotes de intoxicación alimentaria. Y bueno, pues al final encontramos que era la sopa que tenía, eh, estaba contaminada con E. coli o con estafilococo dorado. Ujú. Este de aquí, pues es lo del corazón y el este que tiene los pulmones, que es pues igual sería infecciosa. infecciosas o también profesionales, ¿no? Porque, Sí, como tú claro. decías, en las minas es uno de los problemas graves y consecuencia de qué, pues que muchas veces hay equipo, pero es incómodo traerlo y la gente no lo usa. Siento que me ahogo, dicen, mejor no me lo pongo. Y aquí están las consecuencias. Tuberculosis. Uh-huh. Este es estrés, lo del cuello. Estos son los equipos que se utilizan de protección. Y ahora el famoso síndrome del túnel carpiano, que es uno de los grandes problemas en secretarias y en nosotros que ahora estamos utilizando mucho la computadora. Por eso hay que tener un aditamento para que la mano quede recta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Síguele. Sí, siguiente, por favor. Bueno, ya revisando los riesgos, los riesgos ocupacionales, pues, bueno, en consecuencia de estos, pues se desarrollaron técnicas de prevención que pues estas, pues van a estar, pues son específicas para cada causa, dependiendo de su origen. Entonces, por ejemplo, las condiciones de seguridad, no, estamos hablando de riesgos, perdón. Sí, los riesgos de estas, pues, son, bueno, para empezar, tenemos que, bueno, saber qué es un riesgo, ¿no? Es cualquier probabilidad estadística que, pues, de que ocurra un daño.
Entonces, pues en cualquier trabajo, pues va a existir esta posibilidad de que pueda existir algún daño eh, en los trabajadores. Entonces, para esto, pues existen como estas variables de riesgos, que son, por ejemplo, las condiciones de seguridad. Estas aquí entran, pues, factores relacionados a las instalaciones, las máquinas o herramientas, o incluso en, pues, las características de construcción del lugar de trabajo. Aquí, por ejemplo, pues como en la imagen se ve, puede ser algún riesgo de incendio o algún riesgo eléctrico. Eh, en, en los riesgos, otra variable son los riesgos ambientales. Estos también son conocidos como contaminantes, de acuerdo pues a su naturaleza. Existen los químicos, que bueno, aquí entran los gases, humos, polvos tal vez, que pues bueno, estos pueden provocar alguna intoxicación al paciente o perdón, al trabajador o alguna alergia. Los físicos, aquí igual está el ruido, frío, calor, radiaciones o también la iluminación, por ejemplo. Y los biológicos, pues aquí ya son los virus y bacterias y hongos. Bueno, estos son riesgos ambientales, pero también están los de carga de trabajo, que estos son determinados por los requerimientos físicos del trabajo y pues para el trabajador. Estos pueden clasificarse de acuerdo, por ejemplo, la carga física, que bueno, esto como, bueno, ya lo habíamos visto, bueno, anteriormente, pues este puede ser por la postura, ¿no? Pues posturas forzadas por un prolongado tiempo, como permanecer sentado o agachado o en posiciones incómodas, como en la imagen. O puede ser dinámica también por que las personas que pues cargan y descargan cajas o suben y bajan pues escaleras. Y otra variable son los riesgos psicosociales. Estos, pues aquí tiene que ver mucho como la organización del trabajo pues sí, la organización del trabajo, por ejemplo, el tiempo del trabajo, la jornada y horarios, los ritmos del trabajo eh, o la comunicación en el trabajo, por ejemplo. Pues más que nada estos, sí, pues son pues sí, relacionados pues a aspectos de la organización del trabajo. Siguiente, por favor. Ya, bueno, de estos riesgos, pues se formulan técnicas de prevención para la causa de riesgo. Entonces, pues estas son algunas técnicas, son la seguridad laboral, que pues es el conjunto de técnicas que estudia las causas de los accidentes y trabajo para controlarlas. Aquí pues actúa pues como pues anteriormente era ese riesgo con máquinas y así, pues aquí va a actuar pues sobre los equipos de trabajo y las condiciones del trabajo, por decir la seguridad del edificio, del lugar de trabajo, que pues los suelos estén bien, los techos, las paredes, las escaleras. Entonces, pues estaba a analizar este tipo de riesgos para pues poder prevenirlos. En la higiene, pues es un conjunto de técnicas que estudian las condiciones ambientales para poder controlarlas. Aquí pues esta prevención va a detectar agentes biológicos, como son los virus y las bacterias, los físicos, como el ruido y la temperatura, los químicos, como los gases, y pues pues sí, detectar todos estos que estén presentes en el medio ambiente del trabajador. Em, Igual, bueno, la otra es la ergonomía. Este es el conjunto de técnicas que estudian la adaptación física del puesto de trabajo al trabajador. Aquí, pues sí va a estudiar la adaptación del trabajo pues, de las condiciones fisiológicas y psicológicas del trabajador. Entonces va a diseñar como puestos de trabajo, eh, pues, puestos de trabajo con equipos de trabajo que estén, pues de acuerdo a las características de cada trabajador. Y bueno, en la psicosociología, pues este es el conjunto de técnicas que estudia la adaptación social y mental del puesto de trabajo al trabajador. Entonces, pues este va a estudiar los daños
del carácter psicológico que pueda sufrir una persona en su entorno de trabajo, al igual que pues cosas que le pueden producir insatisfacción al trabajador. Aquí igual en la prevención, pues existen ciertos instrumentos para prevenir, ¿no? Por ejemplo, la historia clínica ocupacional, que pues este es un instrumento para el diagnóstico de alteraciones del estado de salud de los trabajadores, o la vigilancia del medio ambiente del trabajo también, que pues esta es pues identificar y evaluar factores del medio ambiente del trabajo que pues puedan afectar a la salud de los trabajadores, y al igual que la vigilancia de la salud de los trabajadores, que pues aquí es más como exámenes de salud para poder identificar alguna alteración en la salud y pues sea como, pues sí, prevenir, ¿no? Y antes de que esta se vuelva irreversible, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y bueno, la trascendencia de programas de salud. Yo aquí, bueno, más que nada, programas de salud fueron como administraciones públicas. Por ejemplo, encontré la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que bueno, esta pues es responsable de la protección y promoción del empleo de la salud, al igual que pues igual tiene como objetivo pues vigilar el cumplimiento de ciertas normas que estén a cargo de la salud o la higiene de ciertos trabajos. También tiene como objetivo, pues sí, apoyar la organización de un trabajo, o también la prestación de asistencia jurídica gratuita a trabajadores. Igual la Secretaría de Salud, que bueno, esta, como sabemos, es un organismo pues nacional en cuanto a protección de salud de todos los mexicanos. Y pues esta nos da como su objetivo va a ser el acceso universal al sistema público sanitario del país. El IMSS, que bueno, este igual es muy importante porque pues esta es una institución que tiene la presencia de la atención de la salud y la protección social de los mexicanos. Porque, bueno, como sabemos, esta es como una administración donde pues puede brindarnos, pues sí, estabilidad a las familias. Eh, Esta misma institución, bueno, tiene la ley del seguro social, que igual esta pues es importante porque da cierta atención a los, por ejemplo, a los accidentados del trabajo, o a los enfermos que tengan alguna enfermedad profesional, por ejemplo. Em, y bueno, pues esta busca y pues de igual manera pues prevenir pues estos riesgos. Y en la Dirección General de la Inspección Federal del Trabajo, pues está igual, pues como tiene por objetivo supervisar y organizar eh, pues el cumplimiento de la normativa laboral. Por decir, ella pues protege como los derechos de los trabajadores y pues mejora las condiciones del trabajo, incrementando pues así la productividad de los trabajadores. Y por último, la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional y Higiene. Esta pues es una asociación que pues está integrada por profesionales en el ámbito de la prevención, y pues esta tiene como objetivo pues mejorar las condiciones de trabajo de empresas, y donde pues estén involucrados tanto pues los trabajadores como pues la sociedad en general de ese trabajo. Y, y bueno, eso es todo de mi parte. Bueno, este es un video de salud ocupacional. ¿Lo puedes ponerlos, por favor? Este eres tú, siempre dispuesto a hacer tu trabajo. Lo que ¿Sí se escucha? Este eres tú, Ok. siempre dispuesto a hacer tu trabajo. Lo que probablemente ignoras de tu trabajo es que en él
te encuentras expuesto a innumerables peligros y riesgos que pueden afectar seriamente tu salud. Pero, ¿qué es la salud? Según algunos, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Recuerda que salud también son todas aquellas cosas que te gusta ver, hacer o escuchar. ¿Te imaginas perder un poco de esa salud? No lo creo. Preservarla depende solamente de ti. Lo primero que tienes que hacer es conocer algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de peligro. El peligro es todo aquello que tiene un potencial de producir daño. Las máquinas, las herramientas, las sustancias y los procesos del ambiente de trabajo representan peligros. El elemento que determina si un peligro producirá un daño es el riesgo. El riesgo es una combinación entre la probabilidad que algo malo pase y la gravedad con la que pueda ocurrir. Antes de tomar una decisión, deberás preguntarte qué tan posible es que algo salga mal y qué tan graves serán sus consecuencias. Recuerda que mientras mayor sea el riesgo, mayor será la posibilidad de que tu salud se vea afectada, ya sea en un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. A diferencia de los accidentes, las enfermedades profesionales se caracterizan por una evolución lenta y progresiva, deteriorando tu salud y disminuyendo tu calidad de vida. La exposición a agentes de riesgo da lugar a la aparición de estas complicaciones. Los agentes de riesgo pueden ser físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. En todos los ambientes de trabajo podrás encontrar la presencia de estos agresores y debes saber que ellos están dispuestos a dañar tu salud. Deberás impedir que lo logren escuchando atentamente al profesional de prevención de riesgos de la empresa. Él está preparado para guiarte y mostrarte qué medidas preventivas serán las más adecuadas para evitar que te enfermes o te lastimes. Recuerda siempre que la salud es lo más importante. Muy bien, muy buena presentación. ¿Leíste algo sobre el síndrome de Burnout? Bueno, Sí, profe. ¿me escuchaste? No. No, disculpe. Hay un síndrome que está de moda ya hace algunos años, el síndrome de Burnout. Burnout. No sé si sea francés, Burnout, no sé. Es el que está ¿Hay asociado. algo al respecto? Bueno, creo que sí lo llegué a ver como una consecuencia, me parece, que, bueno, está asociado al estrés del trabajador, sí, ¿no? Puedes échale una revisada y lo comentamos rápido en la próxima clase, ¿sale? Sí, está bien. Bueno, muy bien. Buena presentación. Gracias. Síganle. Gracias. Bueno, pues continuaremos con la accesibilidad y la cobertura en salud. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, primero que nada, debemos recordar, y ya hemos hablado de la conferencia de Alma-Ata, que fue convocada por la OMS y la UNICEF, en la que participaron 134 países y 67 organismos internacionales relacionados a la salud. Su lema es fue salud para todos en el año 2000, que consistía en implementar estrategias y políticas de salud pública para lograr una mayor cobertura de la salud para todas las personas y que alcanzaran un nivel de salud que les permitiera vivir sin marginaciones. Esto tiene gran relación con la accesibilidad y la cobertura en salud, porque como ya lo habíamos comentado, el lema fue salud para todos en el año 2000, es decir, el objetivo era la mayor cobertura posible de salud para todas las personas.
es decir, que los servicios básicos y la atención primaria en salud fuera accesible para todos. La siguiente, por favor. Dentro de los indicadores de cobertura en atención primaria, vamos a encontrar, vamos a encontrar 12 establecidos por la OMS, en los que encontramos el cuidado prenatal, que es la proporción de embarazadas que tuvieron al menos una consulta prenatal. Bueno, antes que empezar a mencionar los indicadores, hay que definir bien hay que definir qué es la cobertura. Y pues la cobertura se expresa como el cociente entre la población atendida la salud y la población que tiene la necesidad de ser atendida. Dentro de esta cobertura, en salud primaria, se establecen un conjunto de acciones científicamente fundamentadas, social y culturalmente adaptables y económicamente factibles que lleven servicios de salud a toda la población y que pues incluyen actividades como la atención al parto y planificación familiar, la orientación nutricional, la vacunación, el tratamiento de enfermedades endémicas de importancia nacional, la atención de urgencia, la provisión de agua y eliminación adecuada de desechos y la distribución de medicamentos esenciales. Esto que acabo de mencionar es un breve resumen de todos los indicadores que estableció la OMS como indicadores de cobertura en atención primaria para todos los países. Como el primero es el cuidado prenatal, que es la proporción de embarazadas que tuvieron al menos una consulta prenatal. El segundo es la atención al parto, que es la proporción de nacimientos atendidos por personal médico preparado y en instalaciones médicas bajo medidas de salud y de seguridad. La vigilancia del crecimiento es la proporción de preescolares que fueron pesados y medidos, fue tomada su talla antes de los 5 años. La vacunación contra la tuberculosis, que es un problema de salud, que es un problema de salud que representa una gran cantidad de muertes al año. Y pues la vacunación, este indicador de vacunación en tuberculosis representa la proporción de menores de 1 año vacunados contra tuberculosis. La vacunación de difteria, tétanos y tosferina, que es la proporción de menores de 1 año que recibieron las 3 dosis de esta vacuna. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades endémicas, que es la proporción del número estimado de casos que se diagnosticaron y se trataron. La atención al de la enfermedad terminal es la proporción de muertes certificadas por médicos. En las instalaciones encontramos dentro de las instalaciones encontramos la población con acceso razonable a instalaciones médicas. En las consultas, el número de consultas médicas por habitante por año. Y ¿le puedes cambiar la siguiente, por favor? Dentro de las hospitalizaciones se determinó como identificada, como indicador apropiado el número de egresos hospitalarios por año por cada 100 habitantes. El agua potable, pues la proporción de la población que tiene acceso a agua potable y acceso al agua potable mediante mediante el drenaje y las tuberías. Las facilidades sanitarias es la proporción de la población que dispone de facilidades sanitarias, es decir, que las personas que tienen acceso al drenaje, a los servicios de drenaje y saneamiento. La siguiente, por favor. Dentro de estos indicadores,
dentro de estos indicadores se dividen de acuerdo a el ámbito en el que se esté tratando. Encontramos indicadores de tipo socioeconómicos, de recursos y servicios financieros, de factores de riesgo y del estado de salud. La siguiente, por favor. Los indicadores socioeconómicos, esta tabla es una tabla del 2010, que fue la última, el último estudio que se realizó, y se obtuvieron estas cifras, en el que se observa que el 6.9% de la población en 2010 la población de mayor de 15 años era analfabeta, y el 94.7% de la población de 6 a 14 años asistía a la escuela. Pues en resumen, para no estar leyendo cada una de estas, podemos ver que más del el 80% de la población contaba con agua entubada, drenaje y energía eléctrica para 2010, y vemos que pues, las cifras cambiaron significativamente de 1990 a 2010, casi aumentó un 10% más, y en algunos casos hasta el 15%. En viviendas, en viviendas con piso de tierra también hubo un cambio significativo de la década de los 90 hasta el 2010, en el que pues las cifras de la población, el porcentaje de la población total que tenía piso de tierra se redujo casi a menos de la mitad, con un 6.5%, y pues eso también se vio reflejado en la disminución de enfermedades parasitarias que pues involucraban varios, entre varios factores, pues el hecho de que los pisos fueran de tierra y de que algunas casas no contaran con drenaje ni agua entubada. La siguiente, por favor. Dentro de los indicadores de recursos y servicios en México encontramos pues los indicadores que marcan la cantidad de recursos y la calidad y cantidad de servicios que proporcionan las instituciones públicas. Los recursos humanos públicos por cada 1000 habitantes, se encontró que los médicos en contacto con el paciente, la razón era de 1.6, y las enfermeras en contacto con el paciente de 2.1, así como los odontólogos era tan solo del 0.1. Bueno, en general, en resumen, todas estas tablas que están aquí, todos estos indicadores que están aquí, en el que se observan la razón de camas por cada 1000 habitantes, los egresos hospitalarios, el porcentaje de ocupación hospitalaria y las hospitalarias activas dadas de alta en el seguro, así como las consultas prenatales y los partos atendidos por el personal especializado, pues representaban cifras significativas que indicaban que pues la cobertura no se había logrado del todo, pero sí había la razón o la brecha entre la demanda y la oferta no era tan alta. Sin embargo, sí encontramos que pues hay ciertas deficiencias en cuanto a muchas de estas, deficiencias que muestran muchas de estas cifras. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una tabla de indicadores básicos que compara los indicadores de la cobertura de servicios de varios países de América, y pues observamos que entre ellos se encuentran la vacunación en menores de 1 año, de vacunas como la tuberculosis, la polio, la difteria, el tétanos y la tosferina, el rotavirus y neumococos y sarampión y rubiola y paratitis. Pues en comparación con países desarrollados, como lo son Canadá y Estados Unidos, México no tiene como una deficiencia, o no se observa una gran diferencia en cuanto a las cifras, lo que significa que pues las políticas de salud y las estrategias establecidas
y la cobertura de servicios se está llevando a cabo de manera efectiva, lo que está permitiendo que la mayor porcentaje posible de población se encuentre protegida. Sí, habrá algunos indicadores que sí requieren atención, pero hay que tomar en cuenta que es 2019, antes del COVID. Entonces, sería interesante tener una tabla actualizada con los datos, a ver qué ha sucedido estos casi 3 años. Yo creo que estas cifras sí se han modificado y desgraciadamente no de manera favorable. Pero sí está muy bien. Adelante. Sí. El anterior, por favor. Dentro de los indicadores en los que pues se encuentra cifras un poco más altas que la de la mayoría de países que se observan de América, encontramos la necesidad insatisfecha de planificación familiar, ya que esto se da en el 11% de la población en México, y pues esto habla de que falta un poco de, hay que reforzar más en cuanto a la educación sexual y la planificación familiar, porque pues la consecuencia de esto es que las personas sigan pues teniendo hijos y muchas de esas personas no cuentan con los recursos para mantener a sus hijos o para acceder a los servicios de salud. La siguiente, por favor. Los indicadores de los sistemas de salud, en estos encontramos el, gal- el, en estos encontramos por ejemplo, el gasto en salud que se realiza en México, el porcentaje del PIB que se destina al gasto en salud pública, en la que observamos que tan solo en México, tan solo el 2.9 se destina para el gasto en salud pública. Sin embargo, también hay otra cifra alarmante, pues es el gasto de bolsillo en salud del porcentaje del gasto total en salud. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad que gasta una persona en promedio en salud, eh, el 40% de esa cantidad proviene de su bolsillo y el otro porcentaje pues puede provenir de las instituciones públicas que brindan servicios de salud gratuitos, y como lo son las personas que están aseguradas al IMSS o el Seguro Popular. Entonces, pues vemos que en México, pues más o menos el 50% de los gastos realizados en salud por parte de las personas provienen de su bolsillo. La proporción de donaciones voluntarias de sangre no remuneradas es otra cuestión también muy alarmante, ya que el porcentaje es tan solo el 5% y en otros países es más alto. De hecho, México, si observamos, es uno de los países de Centroamérica y América del Norte, en este caso, de los que más bajos niveles de donaciones tiene. Eso también lo observamos en cuanto a la semana pasada cuando veíamos lo de la donación de órganos, que pues hace falta implementar mucho la cultura de la donación, pero pues siempre es un reto y una barrera también la cultura y las creencias de de las personas. Entonces, pues sí, esto es muy importante, la cultura de la donación, pero pues las estrategias a veces los objetivos a veces no coinciden con los resultados debido a las barreras que pueden existir. El siguiente, por favor. Dentro de los indicadores de factores de riesgo, encontramos los indicadores de de aquellos factores que predispongan para padecer alguna enfermedad,
ya sea de tipo infecciosa o crónico-degenerativa, como lo son la diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades infecciosas o enfermedades parasitarias. Pues aquí como podemos observar, pues la prevalencia, por ejemplo, de glucosa elevada y de diabetes mellitus es muy alto, es del 10.9% en México y tiene cifras muy parecidas en la mayoría de los países. También la hipertensión arterial elevada es un problema que podemos observar por las cifras del 22% de la población. En 2015 tenía hipertensión y pues son cifras pues bastante significativas y altas. También podemos observar cifras muy parecidas entre países de América del Norte, en los que observamos que pues hay una gran prevalencia en la cantidad de personas que fuman y son fumadores o que consumen tabaco habitualmente. En los que también encontramos problemas o en los que podemos ver que hay una deficiencia es en la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, pues ya que solo el 50% de la población tiene acceso, de la población total en México en 2017 tenía acceso a estos servicios de saneamiento. Y en la población, también en la población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, gestionadas de manera segura, pues igual la población es menos de la mitad, del 43%, y pues no se tienen cifras bien establecidas de la población rural y urbana que que tengan condiciones favorables y seguras de agua. La siguiente, por favor. También observamos que la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses de vida es muy, las cifras son muy bajas, tan solo el 30% de los recién nacidos reciben lactancia durante los primeros 6 meses de vida. Muchas veces esto ocurre porque eh, los lactantes son empezados a alimentar son alimentados con fórmula o en ocasiones se les comienza, muchas familias comienzan a darles ya alimentos y líquidos ajenos a la leche materna. Otras cifras también que podemos destacar dentro de estas, que son importantes considerar, es el sobrepeso y obesidad en adultos, que en 2016 el sobrepeso, el porcentaje de población con sobrepeso en adultos era mayor al 60%, o sea, mayor a la mitad, el 63.6%, y que pues hay una mayor prevalencia en mujeres. De toda la población total, aunado a esto, de toda la población total, tan solo el 28-29% de la población realizaba una actividad física y de manera insuficiente. Y el tabaquismo en adolescentes, pues también es una cifra alarmante, pues ya que el 20% de los adolescentes consumían tabaco. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando con la accesibilidad en salud. La accesibilidad en salud, pues debe definirse como, pues, como la facilidad o los medios mediante los cuales las personas tienen mediante los medios que facilitan el objetivo de contar con servicios de salud. Dentro de la accesibilidad en salud encontramos que existen dimensiones, tales como son las dimensiones geográficas, culturales,
dentro de las geográficas, pues incluyen las físicas y las territoriales, y las culturales, así como las de seguridad y las administrativas. La siguiente, por favor. Dentro de la accesibilidad geográfica, está definida como las barreras geográficas y territoriales que están vinculadas directamente con las condiciones espaciales y orográficas, como son las distancias de los centros de salud, que exista infraestructura vial y transporte con horarios adecuados. Es decir, la accesibilidad geográfica va a expresar, o la accesibilidad geográfica representa las condiciones geográficas en las que viven las personas y que pueden ser, y los medios que les facilitan el acceso a los servicios de salud, como por ejemplo en las poblaciones rurales y las poblaciones rurales, perdón, muchas de las clínicas quedan muy lejos de los poblados y a veces la infraestructura de las clínicas no es la más adecuada, ya que pues no tiene las medidas de seguridad adecuadas, el personal médico no es suficiente y pues otra cosa muy importante también es que la accesibilidad no solo se refiere al hecho de que puedan acceder de forma física a los servicios de salud, sino que también tengan la facilidad, por ejemplo, en cuanto al idioma para poderse comunicar. Otra cosa en la accesibilidad geográfica que tiene que ver es la infraestructura vial, que pues en muchas poblaciones rurales pues también no hay carreteras ni pisos firmes por los que pueda pasar algún medio de transporte, por lo cual no hay rutas de transporte y las personas pues tienen que llegar caminando al centro de salud, que pues en muchas de las veces eh, se localiza alejado del lugar donde viven, de su casa. Muchas veces algunas de las veces hay transporte, pero los horarios pues son muy cortos o son muy pocos los transportes. Entonces pues esto también dificulta a las personas acceder a las clínicas. La siguiente, por favor. Dentro de la accesibilidad económica, pues se define como las barreras económicas que impiden el impacto, que miden el impacto que genera el gasto para una familia por tener que adquirir medicamentos o cubrir el costo de traslado de una clínica. Pues en muchas de las clínicas rurales, en ocasiones no hay medicamentos y cuando las personas tienen que conseguir algún medicamento, tienen que transportarse hacia la ciudad o hacia la zona urbana hacia una zona urbana. Entonces, pues esto les genera muchos gastos y pues en muchas de las ocasiones no tienen los recursos, no cuentan con los recursos para transportarse y para adquirir los medicamentos. Esto también pues representa una deficiencia, la deficiencia que existe de medicamentos en muchas de estas clínicas rurales. Muchas de las ocasiones, cuando suceden accidentes o cuando una persona está mal, como por ejemplo ahorita con el COVID, de manera grave y tiene que ser llevada de urgencia, muchas personas no cuentan con un medio de transporte privado para poder transportar o llevar a la persona a una clínica o a un hospital. Entonces, pues tienen que acudir a los servicios de traslado que ofrecen algunas de estas clínicas, que en muchas de las ocasiones pues son un poco costosos y las familias no llegan a cubrir. Incluso también existe por parte de algunos de estos tipos hospitales, algunos hospitales, pues de cierta forma, como por así decirlo, corrupción dentro de estos servicios de traslado, pues se aprovechan de la situación y cobran cantidades excesivas por un traslado. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos la accesibilidad cultural, que
se refiere a las cuestiones culturales, las creencias respecto a la salud, las costumbres y la visión que tiene respecto a la enfermedad y la muerte, pues cada comunidad, principalmente pues en las comunidades rurales e indígenas en nuestro país, aunque también pues lo encontramos en cuanto a las creencias, también lo encontramos en las zonas urbanas y aquí en la ciudad, pues con las personas que tienen religiones diferentes. En la accesibilidad cultural interviene mucho el hecho de que, por ejemplo, pues algunas comunidades cuentan con clínicas o se construyen clínicas nuevas en las comunidades. Sin embargo, a veces pues no se estudia, no se conoce a la comunidad, que es un punto muy importante. Primero hay que conocer a la comunidad, eh, este, conocer sus creencias, su cultura, por así decirlo, sus normas, sus reglas, sus valores, porque a partir de esto, pues no solo se construye de manera física y en cuanto a infraestructura, una clínica o un hospital, porque pues no solo se trata de construir más clínicas en lugares alejados y poner pues doctores en las clínicas y ya está, porque pues muchas de las veces esto es lo que sucede, se construyen clínicas, se ponen personal médico, pero muchas de las veces las creencias, las costumbres y las cuestiones culturales son una barrera para que las personas puedan acceder este, de forma adecuada o puedan acceder de manera fácil hacia los servicios de salud. Y pues la accesibilidad se debe de considerar desde este ámbito porque pues en ocasiones se construyen clínicas, pero las clínicas a veces ni siquiera son visitadas por las personas o están abandonadas debido a que la gente no acude, pero es por esa falta de cercanía de conocer las creencias y la forma de vivir de las personas. La siguiente, por favor. ¿Quién contesta? Sí, Yes. bueno, aquí tenemos las preguntas del equipo. La primera es, ¿cuáles son las categorías de la salud ambiental propuestas por la OPS a finales de los 80? Bueno, Oviedo tiene la mano levantada. Sí, Oviedo. yo tengo que era el agua potable y su saneamiento, y mencionaron incluso, creo que 3 enfermedades muy comunes, que eran el cólera, la fiebre tifoidea y la disentería. El segundo era los desechos sólidos, también los riesgos ambientales para la salud y la salud de los trabajadores. Sí, está muy bien, correcto. La segunda pregunta es, menciona un tipo de riesgo para la salud ocupacional. Rodríguez, sí, bueno, me parece que tienes la primera. Sí, uno de los tipos de riesgos de salud ocupacional eran los riesgos ambientales, que incluía, por ejemplo, la iluminación, las radiaciones, vibración, el ruido y también las temperaturas extremas. Sí, correcto. Y la última es, menciona 2 indicadores de recursos y servicios. Bueno, me parece Fátima con primero. Sí, el gasto en salud o el porcentaje del Producto Interno Bruto y el gasto de la proporción de donaciones voluntarias y no remuneradas. Sí, correcto. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien.
Excelente presentación, muy bien. El equipo le encargo, utilizaron mucho el concepto de indicador. ¿Qué es un indicador? Eh, bueno, un indicador es la proporción o nos va a indicar, bueno, más, no nos, es una, valga la redundancia, nos va a indicar o nos va a establecer la razón que existe entre la proporción de personas que demandan un servicio y la cantidad de la cantidad de servicios disponibles. Como lo vimos, por ejemplo, en la cantidad de médicos por cada 1000 habitantes, pues es un indicador que nos dice si la cantidad de médicos es suficiente para la demanda de, en este caso que sería de las personas enfermas, que sería las personas que requieren de los servicios de los médicos. O sea, es una variable cuantitativa generalmente que tomamos como referencia para evaluar algunas características de cobertura. En este caso, ya vamos a utilizar otros indicadores de tipo epidemiológico, pero ahorita hablando de cobertura, lo que tenemos que evaluar es, por ejemplo, lo que tú mencionabas, personal, número de médicos y número de enfermeras que tenemos por 1000 habitantes. Si tenemos el indicador que son 3 médicos y 8 enfermeras, en base a eso nosotros podemos catalogar si nuestra cobertura es adecuada o no. En el caso de México es muy relativo porque tenemos una gran cantidad de médicos y enfermeras, pero están ubicados en centros de desarrollo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Otro que tengo que evaluar es la estructura, número de consultorios, número de camas hospital, número de quirófanos, etcétera. Entonces yo debo tener personal, debo tener estructura y cómo se está utilizando, es decir, el proceso. Si yo tengo médicos, cuántas consultas dan, si tengo cirujanos, cuántas cirugías hacen, si tengo técnicos radiólogos, cuántas placas toman, etcétera. Entonces yo tengo que evaluar la utilización de esos recursos y al final cuáles son los resultados. Si yo quiero tener una población controlada de diabéticos, pues tengo que, ¿qué resultados hay? Bueno, pues que el control de los diabéticos es cerca del 70%, entonces puedo decir que estoy muy bien en el control, que disminuir los casos de muerte por cáncer uterino, que disminuir los casos de muerte por cáncer mamario, etcétera, etcétera. Entonces debo tomar en cuenta personal, quién hace las cosas, estructura, en dónde lo vamos a hacer y sus condiciones, el proceso, es decir, cómo se utilizan estos recursos y los resultados. Eso es lo que tengo que evaluar en cobertura. Muy bien, con esto terminamos la unidad de atención primaria. En la próxima clase de lleno entramos a un repaso de lo que queda de esta unidad 3, bueno, de atención primaria para la salud, y hacemos el examen. Entonces les pido que se conecten en punto a la hora que nos toca la clase, sean puntuales para que hagamos el repaso y hagamos el examen. Jimena, ¿sí le ratificaron lo de los exámenes la semana del 14? Sí. Sí, pero aún no hay calendario, profe. ¿Cuándo toca cada Ajá. materia? Muy bien. Bueno, entonces, ¿tampoco te mencionaron nada del regreso yo a presenciales? No, aún no. ¿Aún no? Bueno. Sí, aún nada. Pero ya pronto. Ya sí, ya estamos pronto. en verde. Sí. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el miércoles temprano.